señores, buenas noches. Es un placer para el Archivo General de la Nación contar con su presencia en esta ocasión. Les damos la bienvenida a la conferencia Historia de las Ideas Filosóficas y de Género en República Dominicana, impartida por Lusitania Martínez, coordinadora de la Cátedra de Filosofía y Género Simón de Beauvoir de la Escuela de Filosofía de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Con unas palabras introductorias recibamos a Daniel García, encargado del área de publicaciones de este Archivo General de la Nación. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, como decía nuestra presentadora, les agradecemos su presencia a nombre del Archivo General de la Nación y en especial del Departamento de Investigaciones, en donde la doctora Lusitania está desarrollando la investigación que motiva la conferencia de la noche de hoy. Yo voy a decirles algunos elementos introductorios para inmediatamente darle paso a la doctora para que imparta su conferencia. Perdón. En primer lugar, decirles que la doctora Lusitania realizó estudios de licenciatura y doctorado en filosofía en la UAS y en la Universidad Complutense de Madrid. Realizó además una maestría en sociología en Flaxo, en México. Como categoría científica es investigadora feminista en las áreas de filosofía y antropología. Pertenece a la Escuela de Filosofía de la UAS y es miembro de la Academia Dominicana de Ciencias. Es coordinadora fundadora de la Cátedra Extracurricular en Filosofía y Género Simón de Beauvoir, como ya nos había anunciado nuestra presentadora, de la Facultad de Humanidades que pertenece a la Escuela de Filosofía de la UAS. Promovió una amplia apertura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo a los estudios de género desde esa cátedra. Es en estos momentos, dada su trayectoria y su obra, una de las más importantes protagonistas del pensamiento filosófico contemporáneo dominicano. Autora de cientos de artículos escritos para periódicos de circulación nacional, de ensayos para revistas, monografías para simposios académicos, conferenciante magistral en gremios y asociaciones profesionales. Y es además creadora de un término que para mí fue muy curioso, que es el término generosofiano. Yo les voy a decir la definición que yo logré de este término, y que bueno, después la doctora Lusitania seguramente lo precisará con mayores elementos. Dice, en su primera acepción, estrategia de capacitación para hacer más entendible lo que afecta al género en los discursos científicos y filosóficos. Es el esfuerzo por vincular la perspectiva de género con la filosofía, para detectar el androcentrismo y el sexismo, tanto en la teoría filosófica y científica como en la práctica de las demás ciencias. La segunda acepción, método de capacitación que se esfuerza por la construcción de un paradigma que encuentre los nuevos universales y el nuevo humanismo, porque los universales viejos hieden. Esta definición yo la encontré en el artículo de Ilonka Nacidit Perdomo, Lusitania Martínez, creadora del término generosofiando, que publicó Acento Digital el 25 de junio del año 2018. Algunas de las obras publicadas por la doctora Lusitania son las siguientes: Palmasola, Opresión y Esperanza, su geografía mística y social; Actitudes femeninas ante los oficios no tradicionales; Análisis de un caso, Los Minas Norte, República Dominicana, 1994; Filosofía Dominicana, pasado y presente, en 3 tomos. Y en estos momentos, como yo les decía, está desarrollando una investigación desde el Departamento de Investigaciones del Archivo titulada Análisis histórico del pensamiento filosófico y de género en República Dominicana, que tiene como objeto recorrer las ideas principales, las ideas filosóficas principales en República Dominicana desde el siglo XVIII hasta la actualidad, además de las ideas de género entre los siglos XIX y XX. Ella se ha basado en esta investigación en 2 antologías fundamentales también publicadas por el archivo. Una de ellas, Filosofía Dominicana, pasado y presente, de la cual la doctora Lusitania es antologada y que tiene 3 tomos, y también 100 años de feminismo dominicano en 2 tomos, que fue antologado por Ginetta Candelario y 2 más de sus colaboradoras. Esto es, amigos, un panorama muy general
de la obra de la doctora Lusitania Rodríguez, Martínez, que por supuesto tiene en su aval muchas más cosas de las que yo he podido decir. Les agradezco la atención y vamos a cederle de inmediato la palabra a la doctora Lusitania Martínez. Muchas gracias. Esto estará prendido. Es a la doctora la que hay que aplaudir ahora. Deberían ponerlo a la derecha, pero me siento zurda. Póngalo para allá, señor. Sí, sí, sí. Bueno, esta es una investigación de la que yo voy a presentar un extracto muy ambiciosa. Realmente tiene muchos frentes, a pesar de que hay dos dimensiones, una filosófica y otra de género, recogidas en 5 tomos, es decir, en 2 antologías. Pero como tiene tanto frente, yo voy a tratar de ser selectiva y además de explicar algunos puntos de manera bien lisa y llana, por la cantidad de público y porque hay gente que todavía están estudiando. Entonces se supone que esta es una investigación a la que debían tener acceso, además de ustedes que son inteligentes y se interesan por todas las áreas, puntualmente las feministas, las especialistas en género y los filósofos. Pero bueno, ya yo le dije a Tilano las razones por las cuales al menos los filósofos no vienen. Los filósofos nunca tienen nada que aprender de nadie. Bueno, en esta introducción la idea general que voy a plantear es que nosotros nos subestimamos como pensadores en general, los nacionales, y además nos subestiman. ¿En qué sentido? Bueno, empiezo con lo siguiente. El pensamiento latinoamericano está ausente en todas las historias de la filosofía del mundo. Se ignora 500 años de filosofía latinoamericana. Eso escribió en el 2011, muy preocupado, el filósofo de la liberación, Enrique Dussel. En la revisión pormenorizada, realizada a 2 relativamente recientes historias del pensamiento filosófico latinoamericana, una dirigida por Dussel en el 2011 y otra por Beorlegui en el 6, la presencia filosófica de nuestro país es casi nula. En una de esas 2 historias aparecen designando como positivistas peculiares a los hermanos Francisco y Federico Enrique y Carvajal. En la otra historia del pensamiento de la filosofía latinoamericana, en el subtítulo dedicado a la hermenéutica y a la fenomenología existencialista, aparecen los aportes a esta corriente filosófica de Andrés Avelino, nunca suficientemente mencionado ni reconocido. Y aparece también mencionado Edison Minaya, un joven filósofo talentoso, entrado en sus 40 años, el cual desde hace un tiempo ha trabajado el tema del sentido y de la interpretación. Quiero decir que ha habido otros dominicanos que han trabajado la hermenéutica y la fenomenología y no los mencionan. Entre ellos, Juan Francisco Sánchez, un filósofo tan prestigioso como Andrés Avelino. Y bueno, y yo desde que me salieron los dientes, he trabajado la fenomenología existencialista, publicando, haciendo cursos, desde que casi soy una adolescente. Pero ahorita yo voy a decir las razones. En ninguna de las 2 mencionadas historias aparece Camila Enrique Ureña ni Abigail Mejía, las 2 con importantes producciones. El filósofo dominicano Alejandro Arbelo, en un trabajo interesante del 2000, Coloquio,
además de confirmarnos en su trabajo la idea ya expresada por otros pensadores de que es filosófica la pregunta por la existencia de la filosofía, nos demuestra que en verdad antologizar es también filosofar, y plantea que se relaciona antologizar, y yo he antologizado con la sensibilidad y hasta con la formación que uno tenga, y yo agrego que se relaciona con los prejuicios y los supuestos subyacentes en tu pensar. Bueno, y hasta con la falta de tiempo, porque en mi antología no aparecen algunos que otros filósofos importantes, como Wagner Yanni, César Cuello, Juan Cruz, del Círculo de Filosofía, porque algunos de ellos no estaban en el país o yo no pude encontrarlo. Pero todo eso se relaciona con antologizar. Se invisibilizan algunas personas que no son protagónicas, se invisibilizan mujeres, se invisibilizan gente de clase social inferior que han trabajado directamente temas filosóficos. Yo por suerte voy a hablar hoy de mujeres que han antologizado las ideas filosóficas y la de género, y tanto unas como otras son subestimadas, como dije. Bueno, mi proyecto, yo voy a dar algunos saltos en párrafos que no son así urgentes. Mi proyecto se titula Historia de las ideas filosóficas y de género en República Dominicana, y tiene como objetivo central extraer las ideas principales de los trabajos publicados en la antología que yo presenté y dar una mirada de género a 100 años de feminismo dominicano, de Ginetta y Company, y produciendo así la exposición del pensamiento filosófico y de género dominicano de los siglos XVIII, XIX, XX y XXI, como dijo don Daniel, etapas cubiertas por las dos antologías. Yo utilizo, en vez de ideas filosóficas puras, la noción de pensamiento filosófico, porque es más abierta que la noción que utiliza Beorlegui, y agrego las ideas de género como filosóficas, porque la filósofa de la igualdad, la española Celia Amorós, plantea que el género es tematizable filosóficamente, de manera que todos pensadores están a mi favor para yo poder incorporar, como lo hago, la teoría de género en el circuito de la filosofía y de la epistemología, y encontrar tautológico hablar de ideas filosóficas y agregar género. Bueno, en la parte estrictamente filosófica, yo introduzco en la introducción de mi trabajo, de mi investigación, aclaraciones conceptuales y preguntas obligatorias en la construcción de una historia de las ideas filosóficas aplicable a la pregunta por la existencia de cualquier filosofía. Por ejemplo, tomo posición sobre la existencia de un pensamiento amerindio, en nuestro caso taíno. Yo creo que sí, que se puede empezar una historia de las ideas filosóficas dominicanas con los taínos. ¿Qué te digo? Desde la simbología taína, porque los taínos no eran descerebrados, como tampoco somos descerebrados los filósofos, pero además está la idea de Enrique Dussel de que existen núcleos ontológicos, es decir, la pregunta por el ser, en la simbología amerindia, al menos en algunas. Entonces,
la cuestión de los taínos no se ha estudiado, se puede empezar a estudiar. Y esta simbología prefilosófica aparece en grupos menos desarrollados, como son los indígenas. En cuanto a la periodización del pensamiento filosófico, es decir, ¿cómo periodizo? ¿A cuál periodización me acojo? Yo reconozco la novedad política del giro descolonizador planteado por Dussel y Santiago Gómez Castro, Aníbal Quijano, etcétera, que su propuesta inicia la modernidad en el siglo XV. Ellos dicen que ya no se debe empezar con el cogito, con yo descubro, o mejor dicho, con yo pienso, sino con yo descubro, yo conquisto. Y dicen que la modernidad empieza en el XV con el descubrimiento de América y la introducción de la escolástica al Caribe. Los primeros filósofos entonces serían Montesinos, Pedro Córdoba, Lacasa, en vez de Sánchez Valverde, Medrano, como empieza mi antología. Porque según ellos, estos padres dominicos emiten los primeros discursos, producen los primeros discursos que desarrollan el primer debate sobre la modernidad, y ellos constituyen la primera crítica adelantada a la ontología cartesiana. Yo, que no me defino eurocéntrica, porque yo soy crítica, sin embargo, me adhiero a la periodización universalista apoyada en la historia europea, y mantengo el siglo XVII señalado el tiempo iniciador de la modernidad. La posición universalista de la periodización europea, sin embargo, recoge lo específico del pensamiento filosófico, aunque tome en cuenta, como recomienda Guadarrama en Beorlegui 2006, tome en cuenta la historia universal europea, porque sus movimientos teóricos han ejercido influencia en nosotros. Yo creo eso tajantemente, por lo que casi me obligo a tomar en cuenta la periodización europea universalista. Yo, sin embargo, estoy de acuerdo con la existencia de filosofías nacionales, portadora de una herencia teórica desde el modelo griego oriental, y sin embargo caracterizada por rasgos culturales propios y situados en el contexto histórico-geográfico de su producción. En el 2002 dirigí una entrevista aplicada por mis estudiantes a un grupo de filósofos e intelectuales presente en la antología de la que soy autora. En esa entrevista, que está siendo actualizada para salir en la investigación, algunos de los entrevistados justificaron indistintamente razones teóricas desactivadoras de la pregunta por la existencia de un pensamiento filosófico propio, y más directamente impulsaron dudas sobre la pregunta si existe o no la filosofía dominicana. Es decir, ellos dudan que nosotros podamos hablar de una estructura categorial filosófica de las ideas dominicanas. Algunos de los entrevistados opinaron que solo existe un modelo general del filosofar, que es el griego europeo occidental. Otros aseguran
la inexistencia de creatividad, crítica y reflexividad en la filosofía dominicana del pasado, aunque no en toda, y plantean que nuestra filosofía es un plagio, un calco o una imitación de la filosofía europea. Nosotros en meses tendremos con la investigación los productos de esta reveladora entrevista, que no solamente da respuesta a la pregunta de si existe una filosofía dominicana, sino que en ella los filósofos ahora vivito y coleando, esos que niegan el filosofar dominicano, autodefinen, se plantean lo que son teóricamente y definen cuáles son sus influencias teóricas, que tendrán que ser europeas y orientales, porque no hay de otra. Bueno, ¿cuál es mi posición respecto a esa pregunta de si existe una filosofía? Yo creo que existen los filósofos, yo creo que existe el filosofar, yo creo que nosotros estamos haciendo filosofía desde el siglo XVII, desde el XV si nos llevamos del giro decolonizador. En consecuencia, en el país hay un pensamiento y filosófico también. Arbelo plantea en el trabajo que ahorita mencioné algo muy interesante. Él dice que para que la filosofía dominicana exista, primero tiene que ser. Y yo me agarro de él para profundizar en mi idea. Yo creo que existe, pero que tenemos que construirla para que sea, buscando, obviamente, un hilo conductor que dé cuenta de quiénes somos y qué seremos si en el futuro obtenemos tanto la liberación política como cultural, puesto que, como dice Rubén Sanabria, la condición de posibilidad de una filosofía nacional es la posesión primero de una cultura autónoma, igualitaria, específica. Entonces, esa cultura que nos identifique no desdeñará las viejas y universales preguntas ontológicas, pero tendrá como guía descubrir en los vericuetos del pensar el subtexto de la justicia y de la igualdad en la diferencia. No se preocupe. Nunca he renunciado al punto de vista de los explotados y de los oprimidos, y a una visión filosófica del mundo no relativista, presente dentro de la tradición marxo-existencialista, que es como yo me defino, presente en la Escuela de Frankfurt, cuya postura de la sociología del pensamiento arroja que el conocimiento está situado. Para hacer esa historia de la filosofía dominicana, tenemos que tener en cuenta eso, que el conocimiento se apoya en el interés, como dice Habermas. No te apures, no estoy mojada. En un interés válido para la emancipación, porque al final, y esto parece una perogrullada, nada ni nadie es neutral científica ni filosóficamente. Y nadie ha podido comprobar lo contrario, porque incluso probándolo, prueba su no neutralidad. Bueno, en mi investigación yo no demuestro
porque ese no es el propósito, la existencia de una filosofía dominicana. Sin embargo, esta investigación será un material útil en el esclarecimiento de tan necesaria y siempre evitada reflexión, porque los filósofos no hablamos de eso. Nos sentimos como no solamente inhibidos, sino acomplejados. Una filosofía dominicana, bueno, con este material habrá un camino que servirá de guía a los intelectuales, trabajadores del pensamiento nacional, en los términos en que acabamos de reconocer. Ahora vengo con el género, que aquí la mayoría está por esto. Yo no estoy en desacuerdo radical con las hipótesis, con los enfoques sociohistóricos de 100 años de feminismo dominicano. Mi enfoque es simplemente filosófico. Y por otro lado, lo que trato es de aclararme algunas afirmaciones que hay en 100 años de feminismo dominicano que me resultan teórica y políticamente confusas. Y lo que hago entonces es ofrecer otra versión de los documentos. Y como nadie es neutral, lo hago acorde con mis presupuestos teóricos. ¿Cuáles son? Los de la filosofía y el feminismo de la modernidad. Todo el mundo sabe que yo no soy posmoderna. Entonces, tanto uno, los posmodernos, como los promodernos, vivimos trabajando cada uno en su área. Entonces, de los 100 años de feminismo dominicano, fijo mi atención especialmente en los 66 años primeros de Ginetta y Company et al. La Restauración, Hostos, Luperón, Salomé Ureña, esa es una etapa. Luego viene la ocupación americana y Ercilia Pepín. Luego viene Petronila Gómez y la revista Fémina, que si tú quieres la separa o la une a Abigail Mejía. Y no hay problema en términos teóricos ni políticos. Entonces, hasta Abigail y su muerte. Ahí hay solamente en Abigail, desde el 25 al 41, 17 años. Y yo digo que ahí es que aparece el feminismo. Ténganlo en cuenta. No antes. Ahorita digo qué es lo que aparece antes. Para Ginetta et al, como para mí, esos periodos que he mencionado, restauración, ocupación americana, Petronila, esas tres fases, para ellas como para mí, son fundacionales, sí, por decirlo de una manera, del feminismo dominicano. Nadie lo niega, con la diferencia, y aquí viene mi opinión, de que yo entiendo a esos periodos fundacionales, excepto el de Abigail, formando parte de una etapa pre-feminista, peri-feminista, proto-feminista. No es lo mismo política, epistemológicamente, no es lo mismo. Considero que esas etapas anteriores son un poco
de literatura de la excelencia femenina. Un discurso sofístico de exageración. Para las investigadoras, en la primera fase de la restauración del líder Luperón, cito, ella dice, tras la Segunda República, con la restauración, el proyecto nacionalista y modernizador, proyecto nacional dominicano, abierto a las diferencias del pueblo, se crean las condiciones para un Estado demócrata burgués dirigido por comerciantes e intelectuales y para la participación igualitaria de los sexos. Yo encuentro eso un poco exagerado, pero no falso. Sin embargo, lo que viene como que está todavía siendo más sofístico. En este momento, dicen ella, los intelectuales liberales más progresistas como Hostos hicieron un llamado al Estado dominicano, un llamado de renovación en el plano educativo, visionado como un cambio en la situación de los sexos, cuyo efecto, oigan bien, provocó que los hombres ilustrados burgueses desarrollaran, ojo, una conciencia feminista. O sea, aquí tenemos conciencia feminista desde el 1865 hasta principios del siglo XX, gracias al positivismo liberal de la época. Bueno, eso es bastante exagerado. Y yo planteo lo siguiente: alrededor de estas categorías, participación igualitaria de los sexos, conciencia feminista, positivismo liberal que promueve una conciencia feminista, yo digo que del estudio y el modo de designar de las investigadoras, la primera de las tres fases que mencionamos, ¿verdad? La de Luperón, Ocupación Americana, Revista Fémina y Petronila, anteriores a Abigail, esa manera de caracterizar, sobre todo la primera fase, se puede entender la visión sobrevalorada que las investigadoras tienen del positivismo liberal. Señores, léanse lo que es el positivismo liberal a nivel filosófico. Vean los documentos de Hostos en los 100 años de feminismo y en la antología. Yo no estoy desmeritando a Hostos, lo que estoy diciendo que no es feminista, en los términos ni siquiera en que lo fue Abigail. Que preparara una fase, eso es distinto. Pero esa sobrevaloración explica que también ellas afirmen que el feminismo nació en Puerto Plata. Nació el prefeminismo, si tú quieres, pero el feminismo no. Y es lo que explica que digan que los feminismos son plurales. Ahorita voy a hablar de eso. Feminismos plurales en República Dominicana. Ahorita voy a hablar de eso. Y de que ella diga además que los feminismos nuestros son resueltamente autóctonos
autóctonos y autónomos, sí lo son, pero no absolutamente. Entonces, ¿qué yo hago para desactivar la exageración? Inicio mi opinión sobre lo que es feminismo. Yo empiezo a decir lo que es feminismo para poder desactivar esas opiniones. Primero, el feminismo es un movimiento, no es un discurso, aunque se expresa en discursos, es verdad, pero es un movimiento ético, político, antropológico, y es también la epistemología, un nuevo paradigma que es la epistemología de género, que también vamos a hablar de eso. Y ese movimiento se origina en un escenario social indiferente a los desiguales papeles sexuales, o sea, no indiferente a esos desiguales papeles sexuales y sociales de los seres humanos. El racionalismo cartesiano, ustedes leyeron eso conmigo, estuvimos conversando en una clase, que el racionalismo cartesiano, el liberalismo, el democratismo ilustrado es el suelo epistemológico sobre el cual, o el que hace posible, la aparición del género vindicación, de la igualdad, del feminismo, hecho carne internacionalmente en Olympe de Gouges, que ustedes conocen, y en Mary Wollstonecraft. Entonces, las mujeres y los hombres de conciencia feminista se sirven de abstracciones universales, pululan en la época ya abstracciones universales de igualdad, pululaba eso en la época de la Restauración, en la época de Salomé Ureña, abstracciones universales para mesurar la igualdad y las situaciones de desigualdad. Esos hombres de conciencia feminista, y ustedes van a ver los discursos de esos hombres en la investigación, que fueron documentos muy importantes, recogidos por Ginetta. Esos hombres y esas mismas mujeres del siglo XIX y entrado el XX, las primeras décadas y con Trujillo menos, no desnaturalizan. Yo le expliqué qué significa desnaturalizar las heterodesignaciones aplicadas a las mujeres por el patriarcado. Es decir, cuando Kant habla de sexo bello, está heterodesignando, está naturalizando. ¿Y qué hacen las mujeres de la época francesa? Desnaturalizarla y decir, no somos sexo bello, se equivoca, somos el tercer estado dentro del tercer estado, somos la más pobre de las pobres. Eso se llama desnaturalizar y resignificar el lenguaje patriarcal y convertirlo en revolucionario. Abigail sí desnaturaliza tímidamente, porque tampoco se hagan ilusiones, que tampoco Abigail era la Trump, como diría un heavy metal. No, ella en el ideario feminista tiene un lenguaje más resignificador, más revolucionario que cualquiera de las mujeres anteriores, inclusive esta. Esta es una mujer muy interesante, posterior a Salomé Ureña.
ella escribió una zarzuela feminista, Virginia Elea Ortega, es súper avanzada, pero en su zarzuela, en donde ella demuestra que tiene mucho conocimiento del feminismo, en su zarzuela todas las mujeres terminan casándose, porque el matrimonio es más importante que el feminismo, porque todas esas mujeres eran todavía atrasadas. Exactamente. Entonces, cuando hacemos un balance, vamos a ser equilibradas, no exageradas, no sofistas, y vamos a poner a cada quien en su sitio. Abigail resignificaba el lenguaje patriarcal sobre las mujeres cuando ella decía que no somos gallinas, refiriéndose a la reproducción. Entonces ya en ese lenguaje uno deja de ser el sexo bello, el ángel del hogar victoriano, y ya uno está en condiciones de entender que la mujer no nace, se hace, de Simone de Beauvoir, porque el género, y aquí voy con lo del género, desmitifica lo biológico, enmarcado en la relación de poder patriarcal como la voz reproductora o dadora de vida, que es como nos tienen, como reproductora y dadora de vida. Dentro del feminismo ilustrado, género es una categoría analítica que aclara la necesidad de desnaturalizar para que la diferencia sexual no sea utilizada como argumento contra la mujer, sujeto, ciudadana, igual, libre, etc. Ginetta habla de que ya estas mujeres teorizan la ciudadanía, es verdad, pero podemos teorizar la ciudadanía en tanto que desnaturalizamos lo de ser mujer. Con esta aclaración me pregunto entonces si se puede hablar de una teoría de género en Hostos y en Salomé Ureña. Y hablo aquí de los documentos de Ginetta, que se ve como el feminismo no es prima facie, es decir, no viene de un jondión. Las fases primeras son siluetas y después se ve la cara de Abigail en los 17 años, hasta que luego yo le voy a explicar qué pasa con Trujillo. Y a nivel internacional eso fue lo que ocurrió, que bien entrado el siglo XX, mejor dicho, a nivel internacional ocurrió que primero estuvo Poulain de la Barre en el siglo XVII, luego vinieron las mujeres del XVIII, a pesar del democratismo de Rousseau. Después vino el romanticismo, que ejerció mucha influencia en las mujeres dominicanas, el romanticismo en Salomé Ureña. Y el romanticismo tiene dos fases, una fase emancipadora y una decadente, misógina. Y de esa fase, etapa misógina del romanticismo, las mujeres del siglo XIX dominicano tuvieron influencia. Esto a nivel internacional, Poulain de la Barre nos aupó haciéndonos seres pensantes, y luego Mary Wollstonecraft. Pero en el XIX la misoginia de Schopenhauer volvió otra vez y nos hundió. Bueno, se habla de feminismo y se habla de agenda, discurso teórico, vanguardia, masa. Entonces, ¿cómo tú puedes hablar de feminismos plurales? Feminismos plurales ya se está refiriendo al feminismo ocurrido en la Restauración,
a lo ocurrido en la ocupación americana, a lo ocurrido luego en la fase de Petronila y Abigail, y luego el feminismo trujillista. Eso es una violencia filosófica, planteo yo aquí, paradigmática, contra la filosofía epistemológica, porque en la categorización internacional de los feminismos, unos y otros se han beneficiado, pero los presupuestos teóricos son distintos. Por tanto, cada feminismo es un paradigma, aunque no sea imposible que tú agarres del feminismo posmoderno alguna categoría, siendo feminista promoderna. Yo pienso a los feminismos plurales de que hablan las investigadoras, uno solo. Es un feminismo racionalista, liberal, positivista, poco ilustrado. Porque además aquí y ahí detrás, ya lo voy a saltar, muchos autores filósofos dominicanos y filósofos latinoamericanos hablan de una ilustración tardía. La ilustración que es más avanzada que el positivismo entró tarde aquí. Yo tengo cita, pero ya lo voy a saltar. Entonces, es un solo feminismo. Feminismo racionalista, liberal, positivista, poco ilustrado, manifestado en discursos plurales, es decir, en la restauración, en la ocupación, durante Petronila y con Abigail. Y es un feminismo autóctono y autónomo que exhibe ciertamente los rasgos culturales del país, pero no es totalmente autóctono ni autónomo, porque tiene la influencia del feminismo latinoamericano, incluso normalista, y del americano y el español, básicamente, como muestran los documentos. La influencia del positivismo se ha exagerado. Aquí hay filósofos y se sabe que el ubicar política y epistemológicamente el positivismo liberal no es desmeritar a Hostos. Definir con exactitud la influencia del positivismo, tanto en el aspecto filosófico como en el de género, es un tema polémico, sobre todo porque se ha exaltado la influencia del positivismo hostosiano en la formación del feminismo dominicano, y se ha olvidado las innumerables críticas que pensadores como Marx, la Escuela de Frankfurt, Habermas, Foucault, Hume, otros, han formulado al famoso dualismo de la metodología positivista y al cientificismo, que no me voy a quedar en eso. En género podemos decir de que el positivismo hostosiano no creó una teoría de género, porque las mujeres que fueron sus discípulas, como Salomé Ureña, aunque en el plano educativo ofrecieron la oportunidad política y científica de iniciar un cambio de rol en la mujer, el racionalismo que fomentaron no cuestionó la dimorfia sexual. ¿Qué es la dimorfia sexual? Los papeles sexuales
esperado para los hombres y para las mujeres. Ninguno de esas mujeres, Normalista ni Hosto, cuestionó eso, aunque hablaron de la necesidad de la educación de las mujeres. En el núcleo liberal positivista de Hosto, no existe una filosofía de la autonomía y de la libertad para las mujeres. Bueno, léanse La moral social. Yo en un trabajo que tengo en la antología comparo algunos planteamientos de la moral social con el ideario feminista de Abigail. Otra cosa es John Stuart Mill, el que escribió El sometimiento de la mujer y otro libro de género, para quien la mujer no es naturalmente inferior. Entonces, yo a seguida hablo de cómo hay menos ilustración. Ya para terminar, hablo de cómo hay menos ilustración en Hosto y en Salomé Ureña, y más positivismo. Y eso lo hace más atrasado. Pero eso es otra discusión. Para terminar, el feminismo de Trujillo, bueno, yo no sé, pero hay que ser muy valiente para hablar de un feminismo en la época, encuentro yo, en la época de Trujillo. Quiero decir que el feminismo sufragista de los años 40, de la dictadura dominicana, ya casi inmediatamente después de la enfermedad y la muerte de Abigail, se convierte sin remedio y sin pudor en un movimiento altamente conservador y reproductor de la ideología maternalista del trujillismo, ideología compartida por Franco y por casi todos los dictadores latinoamericanos de entonces. En la investigación que estamos realizando se presentan análisis de esa ideología maternalista de Trujillo, por ejemplo, por el filósofo Miguel Ángel Pimentel. Por el contrario, las investigadoras de 100 años afirman que en esa época las feministas idearon una estrategia. O sea, ellas definen muy bien, Ginetta et al., correctamente el feminismo como un discurso teórico, como la búsqueda de la causa de la opresión y la definición de estrategias para liberarse de la opresión. Entonces ya dicen que las feministas durante el trujillismo adoptaron como estrategia para conseguir el voto, adoptaron el maternalismo, que era la ideología de Trujillo, creando con sus discursos y práctica, pero esto todavía es más rarísimo, creando con sus discursos y práctica una nueva noción de feminidad, la misma noción de feminidad del patriarcado mujer-madre, porque Trujillo le daba premio a las mujeres que parieran más, igual que Franco y todas las demás dictaduras, y esa noción de feminidad, según las investigadoras, la adoptaron las feministas como una estrategia novedosa para conseguir el voto. Yo digo, para mí ellas eran trujillistas, pura y simplemente, y dejaron de ser feministas. El feminismo terminó con la muerte de Abigail. Aprendieron algo del oportunismo. Exacto, bueno, y eso es antiético, el feminismo no es ética. Construirse exclusivamente como madre no es nada nuevo. Y esa vieja, no nueva noción de feminidad, la promovió Trujillo. El patriarcado ha hecho posible que sea natural esperar
el feminismo el femenino papel materno y que la mujer sea dadora de cuidados. Y así ha ocurrido desde los tiempos paleolíticos, hasta que Pulén de la Barre con Descartes dijo que nosotros somos seres pensantes. Entonces, yo creo que las investigadoras a todas luces simpatizan con el maternalismo de Karen Offen o de otras pensadoras posmodernas. Son posmodernas, muy bien. Las teóricas feministas que proponen una maternalización de la sociedad son posmodernas, colaboran involuntariamente con el pensamiento naturalista y esencialista russoniano y schopenhaueriano, y miran los resultados que han dado tantos siglos de lucha de las sufragistas y de las demás en dirección contraria a los logros de las igualitaristas que han conquistado desde el voto hasta el derecho a no tener un hijo imprevisto. Tanta exaltación a la maternidad y al cuidado de la familia, tanto reencuentro con la hembra, ha conquistado muchos adeptos entre los hombres, dentro y fuera de las academias. Contentísimo de que todo siga más o menos igual, con la bendición de las llamadas feministas maternalistas posmodernas. Carol Gilligan, Victoria Khan en España, Lucy Irigaray en Francia, Luisa Muraro en Italia. Son feministas de la diferencia, posmodernas, son cuestionadas por las igualitaristas Amorós y Balcácer. Las feministas de la diferencia hacen feliz al patriarcado y a la derecha, abandonan la ciudad a los patriarcas, renunciando del patriarcado, y en vez de confrontarlo, reclaman lo esencialmente femenino, que es supuestamente la capacidad de parir y de ser madre. Bueno, excúsenme, pero si yo no la leí entera, yo no iba a dormir bien esta noche. Agradecemos a la profesora Lusitania Martínez por la conferencia Historia de las ideas filosóficas y de género en la República Dominicana. Agradecemos a ustedes por su asistencia a esta actividad y les invitamos a seguir asistiendo a las actividades que hacemos en este Archivo General de la Nación. Pasen un feliz resto de la noche. Muchas gracias. Gracias a los amigos.